Dentro de la dinámica de las empresas hay mucha información que se va generando y que tiene que ver con lo que luego pensamos. Son mecanismos internos, ¿no? En caso de un accidente, en caso de una inconformidad, qué es lo que pasa, cómo se maneja, pero que resulta que son temas que tienen que ser notificados a las instancias correspondientes, que tienen que ponerse en conocimiento también de las autoridades en materia de trabajo. Está con nosotros Eduardo Salas, director del área de impuestos de Marcelo a los Santos y compañía Moore Global. Gracias por acompañarnos, Eduardo. Erika, buenos días, un gusto saludarte. A ver, Eduardo, ¿qué de toda la información es que podríamos pensar? Todos los días se están generando situaciones, ¿no? Que si accidentes, que si inconformidades, que si relaciones laborales que cambian de condiciones, etcétera. ¿Qué tenemos que de esto notificar a las instancias correspondientes? ¿Quiénes son esas instancias y cuáles son los mecanismos? Mira, en un principio, quien tiene que hacer esa notificación es la empresa. Pero por obvias razones, a lo mejor por un mal procedimiento, no se realiza de forma adecuada. Tan es así que por eso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el pasado mes de septiembre, prácticamente hace 3 meses, el 4 de septiembre, dio a conocer una nueva herramienta electrónica en la cual cualquier trabajador puede acceder, obviamente darse de alta, y puede reportar cualquier tipo de accidente, violación a sus derechos laborales o temas de seguridad. Entonces, esta nueva plataforma, una vez que se dan de alta los trabajadores, ingresan estos datos y es obviamente todo un procedimiento que tiene que hacer el usuario y la Secretaría de Trabajo evalúa estos procedimientos y tiene un acercamiento con la empresa indicándole que tiene estas anomalías. Esta plataforma de reciente creación, el mes pasado, específicamente el 10 de noviembre, hizo un conteo y llevan 11,800 denuncias de los trabajadores, en el cual se divide un 86% en conceptos generales o quejas, por llamarlo así. ¿Cuáles son esas quejas? Que no le respetan sus vacaciones, que no están dadas de alta con el salario mínimo que corresponde, que no les pagan sus horas extras. Estamos en diciembre. La fecha límite para el pago de los aguinaldos es el día 20. ¿Este tema de no llegaron los aguinaldos sería propicio para reportarse en esta plataforma? Sí, claro. Obviamente lo puede reportar, pero tiene un procedimiento que tiene que hacer la autoridad para poder hacer este procedimiento y acercarse a las empresas. Obviamente esta plataforma en 5 minutos o menos de 5 minutos puedes hacer una denuncia. Entonces nosotros estamos recomendando que si van a hacer una denuncia, que tengan los elementos necesarios para que proceda esta denuncia, puesto que si es una denuncia mal motivada o fundada, pudiera ser que se va a hacer volumen y va a impedir a la autoridad hacer un análisis más precisos y va a demorar todo este proceso. Es como el caso de las líneas de emergencia, ¿no? Cuando llegan las llamadas falsas, pues no ayudan porque generan ahí un estorbo, un cúmulo de llamadas que no permiten atender las que realmente son importantes. Ahora, Eduardo, quiero dar un paso atrás en esto que nos compartías. A ver, ¿qué se considera un accidente de trabajo? Porque nos han llegado un montón de casos y de situaciones en donde es que fue en el trayecto, es que fue en la entrada, es que fue justo cuando salía en los escalones de la banqueta, pues, donde sucedió el accidente, etcétera. ¿Qué es lo que sí se considera accidente de trabajo y qué no? Mira, de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, si te desplazas de tu domicilio al lugar de trabajo o viceversa, esa transición puede ser considerada o se considera como riesgo de trabajo. Obviamente no es lo mismo decir, oye, fue durante el trayecto que dentro de las instalaciones. Es diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor, por poner un ejemplo, si fue dentro de las instalaciones, pues es 100% responsable la empresa y aplica todas las multas si de ser necesario, o tiene toda la responsabilidad de la empresa. Pero si es fuera en el proyecto y evidentemente se pueda verificar que fue durante el trayecto, sí tiene parte de la empresa de asumir el riesgo, siempre y cuando se compruebe que se fue de su domicilio al lugar de trabajo. Pero si fue otra situación distinta, hay que demostrarlo. Entonces, sí se puede comprobar, tienen que tener los elementos necesarios y obviamente el riesgo de la empresa es menor cuando es fuera del área de trabajo. Ahora, hablabas, por ejemplo, de otro de los casos que se pueden reportar a través de esta plataforma y creo que puede ser uno de los más comunes. Trabajadores que están dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con un sueldo menor al que realmente perciben. Pero, ¿cómo se pueden dar cuenta de esta diferencia?
Porque en su recibo de nóminas generalmente viene un sueldo, un salario base de cotización y generalmente el resto de su ingreso es por conceptos de bonos, por productividad, algún incentivo que no juega en el salario base de cotización. Pero en la suma de ellos, el trabajador recibe, por ejemplo, los 10,000 pesos, pero no sabe que esos 10,000 pesos, a lo mejor 1,000, por poner un ejemplo, es el sueldo. Claro, y todo lo demás aparece como compensaciones exacto, extras, ¿no? Entonces tienen que revisar su recibo de nóminas, revisarlo para verificar si realmente están haciendo un incumplimiento de este concepto. Ahora, lo denuncias en esta plataforma, pero uno de los grandes temores constantemente por parte de los trabajadores es: van a tomar represalias, se van a dar cuenta que fui yo. ¿Cómo opera esta plataforma? Mira, esta plataforma está diseñada para que obviamente te des de alta con tu CURP y llenar una serie de datos que son obligatorios, ¿no? Pero esta institución garantiza que va a ser de forma anónima, ¿no? Que no van a tener ningún tipo de represalia contra el trabajador. Anteriormente las quejas se tenían que hacer presencialmente, a través de teléfonos. A lo mejor también no proporcionaban la información correcta de quién está haciendo la denuncia, pero con esta plataforma, para poder darte de alta, tenemos que colocar el CURP y se llenan nuestros datos personales. Sí. Y poner un correo electrónico, porque ahí nos llega una contraseña para poder acceder. Entonces ya son datos reales inicialmente. Entonces, con esta información se asegura a la autoridad que va a ser de forma anónima y que las empresas no van a conocer quién fue el que hizo la denuncia. Ya tenemos un par de preguntas. Por ejemplo, nos dicen qué pasa cuando son muchas quejas en contra de una empresa. ¿Amerita una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo? Y otro de los temas que nos preguntaban que si se podía denunciar ahí es cuando vas al Infonavit, tratas de sacar un crédito y te dicen que la empresa no ha pagado, que si eso también se puede reportar ahí. Sí, claro, se puede reportar esas situaciones. Una vez que entras, se despliega varias opciones dependiendo del supuesto. Por ejemplo, el quejas es el que tiene como 20 supuestos. No obstante, seleccionas el que sea más apegado a la denuncia y puedes hacer una descripción o narrar los hechos de cuál es la situación. Podría ser el caso de que se dan cuenta que en el Infonavit no está de alta o no están pagando como debe de ser. Entonces, esa es la denuncia. Qué horror, ¿no? Porque estás pensando, ya voy a sacar mi casa, ya te emocionaste, ya fuiste a verlas y demás, y llegas y no le podemos dar el crédito porque la empresa no ha pagado. Claro, pero a ti sí te lo han retenido, ¿no? Sí, o el simple hecho de ir al Seguro Social y en donde tuviste un accidente y te das cuenta de la misma situación. Oye, sí, que no han pagado las cuotas. Exacto, entonces sí es algo que deben de estar ahí verificando esta situación. Eduardo, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos para seguir platicando de esto y también de qué hay de las revisiones. Hubo modificaciones, ha habido modificaciones con respecto a la figura de la subcontratación. Hay reglas específicas, pero pues luego todo se vale, ¿no? Sí, claro. Y hemos visto cómo muchas de las prácticas que se supone que estas normatividades iban a combatir prevalecen en el sector laboral. Platicamos de ello al regresar de la pausa. Estamos conversando con Eduardo Salas. Enseguida volvemos. Estamos de regreso y estamos platicando con Eduardo Salas, director del área de impuestos de Marcelo de los Santos y compañía Moore Global. Y ya tenemos varias preguntas antes de la pausa. Primero nos decían que si se acumulan, si es más probable que se atiendan. Y nos ha llegado un nuevo mensaje que nos preguntan qué pasa cuando es gobierno del Estado quien adeuda al Fobiste. Mira, ahí el tratamiento es diferente por el momento. Porque como es otras instancias, ahorita va enfocado para temas de empresas generales, de sector privado, ¿no? Seguramente más adelante harían una iniciativa similar para todo este tema del ISSSTE. Pero por lo pronto tendría que ser, digamos, ante la Contraloría de el Gobierno, no actual. Ante la Secretaría del Trabajo. Exacto. Y sobre el tema de si se acumulan. Mira, ese es un punto muy interesante porque sí refuerza las denuncias. Si un grupo de cierto número de trabajadores hacen una denuncia en lo individual, haciendo referencia del nombre de la empresa y con las evidencias, seguramente esto va a ser fortalecer para que esa queja o denuncia sea realmente tomada por la autoridad, ¿no? Porque si es de una forma individual, tiene que ser un proceso más despacio, por llamarlo de alguna manera, claro. Pero si es un grupo fuerte, va a tener como un foco rojo diciendo, oye, tengo esta empresa donde tengo cierto número de empleados haciendo probablemente la misma denuncia,
es una alerta roja en donde seguramente va a ser una inspección. Pero digamos, la denuncia tiene que hacerse de manera individual. Sí, es de forma individual. Y que individual. se vayan acumulando para que se ponga el foco de atención en esa empresa. Sí, es de forma individual. Les va marcando ahí cuál es el proceso de su denuncia y para que les notifiquen a la empresa. Ahora, otro de los temas es toda esta regulación que se ha hecho y va de la mano también con algunos de los comentarios que nos están haciendo llegar, la figura de la subcontratación, del outsourcing, ¿no? Que se supone que cada vez está más regulado, pero que sigue siendo ahí pues una práctica que se presta a que existan situaciones pues que no estarían acorde a la normatividad. Por ejemplo, se establece que solo puede subcontratarse actividades que no son, digamos, la esencial de la empresa. Pero pues hay trabajadores, hay colaboradores que nos siguen denunciando que están bajo esta figura, aun y cuando ellos sí forman parte de la base laboral, de la esencia pues de una empresa o una organización. ¿Qué es lo que está sucediendo con este tema? Mira, justo con este tema también en el mes de noviembre, la Secretaría de Trabajo publicó un manual o una guía de procedimientos que se le denomina protocolos de inspección para temas de subcontratación, y justo es para atacar estos temas en el sentido de que se desapareció la tema de outsourcing, pero aparece un tema que se llama REPSE, que son trabajos especializados, ¿no? En donde cierto grupo de personas evidentemente dan una asesoría, un trabajo especializado, pero que la autoridad se ha dado cuenta que sigue siendo la misma figura con otro nombre, ¿no? Por eso también sacó este manual, nos está indicando cuál va a ser los procedimientos o qué es lo que va a realizar para identificar a este sector para poder quitar este mal, ¿cómo podemos decirle? Mala actuación. Mala actuación de los trabajadores. Entonces, para esta protocolo, la multa máxima son de 5 millones. Por evento. Obviamente si se descubre que lo están haciendo con dolo porque es para temas de evasión fiscal para los trabajadores, ¿no? Entonces, regresando un poquito para el tema de las denuncias, cabe señalar que la multa mayor que podría tener las empresas es de 500,000 pesos por evento. Entonces, son cantidades muy importantes. Y regresando al tema de subcontratación, esta guía te dice que el procedimiento que la autoridad va a seguir para revisar a los empleadores. ¿Qué quiere decir? Que tienes que tener el expediente de tu trabajador bien ordenado, con el número de incidencias, retardos, vacaciones, horas extras, porque si no lo tienen y lo denuncian, también es un foco rojo que va a tener la empresa para el siguiente año seguramente. Oye, nos preguntan esto de que tienes que dejar tu CURP y todo lo demás, ¿qué certeza tienes de que va a ser anónimo y que no te vas a meter en un problema? Y dicen que si esto no lo podría detectar la Secretaría del Trabajo, todas estas malas prácticas que ya nos decías, pero híjole, yo aquí me adelanto tu respuesta. Yo diría, Eduardo, la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado nos ha dicho aquí que tiene un cuerpo de inspectores que representa prácticamente nada. Es imposible que estén en la verificación oportuna y para detectar todo este tipo de situaciones de manera presencial porque no tienen el personal. Entiendo que para eso también es este tipo de herramientas. Sí, claro, evidentemente por eso decía que debemos ser muy conscientes con las denuncias que se van a realizar, porque ya lo decía, hay más de casi 12,000 denuncias, cuando a lo mejor operacionalmente tienen un grupo muy pequeño, pues no se va a dar abasto, ¿no? Entonces tendrían que incrementar la base operacional, ver temas tecnológicos con la inteligencia artificial para reducir y automatizar procesos para verificar que las denuncias sean correctas, ¿no? ¿Y cuál será la forma de si es o no anónimo? Pues la verdad, como siempre, quedamos en la incertidumbre que realmente qué tan anónimo va a ser, ¿no? Pero si no procedemos a hacer la denuncia, también nos vamos a quedar en pues, ¿qué tal si pasa mi denuncia? ¿Qué tal si no pasa mi denuncia? Entonces sí tenemos que tener esta cultura cívica de ir reportando estas situaciones para ir mejorando estas situaciones laborales. También nos recuerda ese caso de esa empresa que no se ha logrado resolver un asunto en donde haya una deuda con los trabajadores. Por supuesto, le hemos estado dando seguimiento y aquí hemos estado presentando la información. Y también nos dicen sobre el aumento del salario mínimo que recién se ha aprobado y, bueno, pues cómo se va a poder verificar, porque también nos dicen es solo a quien gana el salario mínimo o a todo trabajador. Es a todos los trabajadores, pero hace referencia a los que sobre el salario mínimo general. Esta publicación fue el día de ayer, en donde a través del espacio matutino indica que para la zona norte el incremento es un 5% y para el resto de la República es un 13%,
que se va a ver reflejado el 1 de enero de 2026, y las empresas tienen que hacer las modificaciones necesarias ante el Seguro Social para que se vea reflejado este aumento. Pero digamos, este aumento es la base, ¿no? Sí, es la base. Tendríamos que pensar que partiendo de ello serán las negociaciones para el resto del personal que no está ganando el salario mínimo. Exacto, todos los demás que tengan como temas de comisiones y otros temas de esquemas de trabajo, eso sí tendrán que analizarse como por aparte, pero los que sí son están dados de alta en el Seguro Social, tendría que haberse afectado en la base, porque es como lo que te comentaba inicialmente, a lo mejor sí se le incrementa, pero se le incrementa un bono, algún bono de productividad, y que no va directamente a la base. Entonces sí tendría que revisar sus recibos de nómina para verificar esta situación. Eduardo, pues yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Evidentemente son temas que llaman la atención. Finalmente, si pudiéramos repetir cuáles son estos mecanismos para presentar las denuncias, para poder motivar, y finalmente sobre el tema del outsourcing, ¿hay revisiones por parte de la Secretaría del Trabajo? ¿Cómo se dan cuenta de quién sigue en este tipo de prácticas inadecuadas? El primer proceso es que tienen que tener un certificado, estas empresas de REPSE, ¿no? de trabajos especializados, y tienen que cumplir con ciertos requisitos. Si no los cumplen, se les rechaza esa certificación y no pueden laborar, ¿no? Ponnos ejemplos. ¿Cuáles serían, en qué casos cabría pues la figura de la subcontratación en una empresa, digamos, de giro general, ¿no? En cualquier empresa. ¿Sería, por ejemplo, el tema del mantenimiento, el tema de la limpieza? ¿Cuál podría ser? Es que su nombre, por eso lo dice la Secretaría de Trabajo, que debe ser especializado. Y a lo mejor los ejemplos que acabas de poner no es tan especializado, a menos que sea, no sé, un tema de hospital, ¿no? Que tiene que tener un procedimiento más preciso, ¿no? Pero si es una empresa manufacturera o cualquier empresa, un trabajo de servicio de seguridad no necesita como una especialización como tal. Es como se está rigiendo la Secretaría de Trabajo. Y lo está llevando también con temas fiscales en el tema de materialidad de la realización de la operación, ¿no? Entonces, está viendo que sí es un trabajo especializado y que no. Ha dado un listado de operaciones, pero que también son medios ambiguos y que tenemos que demostrar si se dio la operación o no. Si es algo medio complejo y que es debatible, se puede amparar con un juicio laboral, tanto el trabajador y el empleado, pero al final del día la Secretaría va a ser la que va a resolver estas situaciones. Sí es algo complejo. ¿Cuáles son los mecanismos de denuncia, Eduardo? El mecanismo de denuncia actual que se está manejando se llama SICAL, que es Sistema de Quejas de Accidentes Laborales, en donde en 5 minutos el usuario, una vez que se dé de alta, lo puede denunciar. Son 3 opciones, que es quejas general, temas de contratación, de contratos, perdón, y accidentes. Lo reportas y sigue un proceso que hace la autoridad, verifica la validación de la información. Si pasas esos filtros, va una inspección directa a la empresa. Ese es el procedimiento. Y nos decías, multas de hasta. Las multas es de hasta, para efectos de SICAL, que es las siglas, de 500,000 pesos por evento. Y por temas de subcontratación, hasta 5 millones por evento. Sale más barato estar en regla, claro, y cumplir con todas las normatividades. Eduardo Salas, como siempre, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Eduardo Salas, el director del área de impuestos de Marcelo de los Santos y compañía Moore Global. Gracias por todos los comentarios. Por supuesto, se los hacemos llegar a Eduardo para seguirlos abordando en este espacio informativo. Muchas gracias. Muy buenos días.